0. Bien, como se había comentado en la clase anterior, en la práctica número 39 que corresponde a la semana 25, habíamos hablado sobre una práctica que tiene que ver con el atletismo en los Andes. Entonces, aquí se habían registrado las distancias recorridas por los diferentes atletas en forma de fracción y en algunos casos en forma de números decimales. Entonces, lo que tenemos que hacer o teníamos que hacer nosotros era establecer diferencias, ¿no? Por ejemplo, quién recorrió mayor distancia, quién recorrió menor distancia, qué tipo de fracciones son. Ya sabemos que ahora son de tres tipos. A ver, hay fracciones decimales exactos, como este 1/2, que es igual a 0,5. ¿Y por qué sería un decimal exacto? Porque no hay más cifras decimales además del 5 que se observa ahí. Por lo tanto, a estos tipos de fracciones que cuando se le convierte en un número decimal no tienen más cifras decimales, se le llaman decimales exactos. Ahora, hay un tipo de fracción que se llama decimal periódico puro, como el caso de un tercio, porque al dividir un tercio te va a salir 0,33333. Si tú te das cuenta, el 3 que corresponde a la parte decimal es la misma cifra que se va a repetir infinitamente. Entonces a esos tipos de fracciones se le denomina decimal periódico puro. Y por otro lado tenemos un decimal periódico mixto, en la cual, por ejemplo, cuando divides 237 entre 110 y te sale 2,1545454. Hay que hacer entender, o hay que entender, ojo, que este sombrerito en la parte superior de una cifra indica que esa cifra se repite infinitamente. En el caso del decimal periódico mixto pasa lo mismo. Si el sombrerito o la rayita curva que está encima de la cifra 54 indica que el 54 se va a repetir infinitamente, o sea que aquí sería 2,1, 54, luego 54, 54, 54 y así infinitamente. ¿Por qué es mixto? Porque hay una parte no periódica, o sea, solamente se va a ver una sola vez, que es la cifra 1, y una parte periódica que se va a repetir infinitamente, que es 54. Por eso se le determina o se le designa que es un decimal periódico mixto. ¿Ya? Entonces hay tres tipos de números decimales. Por lo tanto, si yo soy observador, quiere decir que en estos resultados que he encontrado hay decimales periódicos mixtos, periódicos puros y decimales exactos. Pero eso se determinó más adelante. Entonces, nosotros hemos iniciado nuestra práctica en matemáticas sobre fracciones con este tema llamado atletismo en los Andes, que es un tema que nos interesa bastante, es parte de una realidad. Tenemos a dos atletas muy importantes para el atletismo, como es Inés Melchor y Gladys Tejeda, que justamente en el año 2018, ya a través de los Juegos Panamericanos, o sea, que solamente participan los países de América, nos dieron medallas de oro, ¿ya? Y también estaba, si no me equivoco, un varón, si no me equivoco, que se llama Pedro Castillo, no, Pedro Castillo no, pero tiene un apellido Castillo, si no me equivoco. Y también nos dio una medalla de oro, ojo, ¿ah? Entonces, con estos detalles, podemos decir que ya vamos entendiendo cómo se va manejando el tema de las fracciones, el tema de cómo representamos sus resultados. Esto fue la práctica número 39, incluso teníamos la capacidad de ubicarlo en la recta numérica. Bien, lo que vamos a hacer nosotros ahora, vamos a trabajar con la práctica número 40, y es un tema que tiene que ver con el consumo de agua. En prácticas anteriores hemos hablado acerca de la importancia del agua. Habíamos indicado, por ejemplo, que de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica que la cantidad de litros de agua que una persona puede consumir o debería consumir por día es de aproximadamente 120 litros por día. Eso involucra higiene, limpieza, alimentación y otras cosas. Y de acuerdo a Sedapal, que es la empresa que se encarga de distribuir el agua potable en Lima, el consumo de agua por litros por cada persona es de aproximadamente 160 a 165 litros de agua diaria por persona. Ojo, por persona diariamente, eso que quede bien claro. Ahora, si nosotros llevamos todas esas cantidades
llevamos esas escalas de consumo de agua a una realidad como Huaycán, y como estás observando en la gráfica, ves los cerros, ves las chocitas y ves un camión cisterna que va llenando un tanque construido con cemento, ya, que es clásico, ¿no? Una cisterna de ese tipo. Les comento que yo también alguna vez tuve un tanque de ese tipo por unos 8 o 9 años antes que llegara después el agua potable, ¿no? Con instalación interna. Yo también he tenido este tipo de cisterna, es parte de una realidad, es parte de una situación que cada persona y cada familia va superando de acuerdo a su Profesor, proyección. ¿qué ¿Sí? parte del libro? ¿Disculpa? ¿Qué página? ¿Cómo? ¿En qué página? Esto no está en una página. Cuando sean los libros que nos ha distribuido el Ministerio de Educación, yo voy a indicar aquí donde dice práctica 40 páginas, tal, como ya se ha hecho en las páginas anteriores. Esto es de otro libro de matemáticas que también se utiliza para el desarrollo de la clase. ¿De acuerdo? Bien, entonces le comentaba que estos tipos de cisternas son clásicos en lugares que van formándose recientemente, caso Huaycán, caso La Era, caso Villa El Salvador, caso Villa María, caso Aventanilla. Es una realidad que tiene que ver con las condiciones económicas de cada familia en el Perú y que muchas veces se supera de esta forma y de esta manera. Huaycán tiene una historia de este tipo. Huaycán desde su formación en el 84 ha sobrevivido justamente con camiones cisternas, con tanques de este tipo, con cilindros y otro tipo más. Hoy en día yo sé que hay tanques mucho más este, mejores fabricados como Rotoplas, Ethernet, de colores azules y negros, ¿no? Mucho más higiénicos, con tapita y con instalaciones de agua y tuberías, pero eso es otra cosa. Bueno, vamos a concentrarnos al tema. Consumo de agua. En algunos lugares de nuestro país aún no disponen de los servicios de agua, por ello las familias deben buscar alternativas de solución. Tal es el caso de San Andrés, en donde un grupo de familias ha construido un depósito para conservar el agua y así poder observar el gasto diario que realiza. ¿Ya? Ese es el contexto, esa es la situación problemática. Muy bien, entonces, volviendo al tema, se sabe que hasta el mediodía gastan la mitad del contenido del depósito y luego la cuarta parte de lo que queda. Si sobran 120 litros, ¿cuántos litros se necesita para llenar el depósito? Entonces, hay unas medidas que se van a representar en forma de fracción y que tenemos que hacer una comparación con esa cantidad que dice sobran 120 litros. Por lo tanto, tenemos que plantear unas ecuaciones y lo más importante, y como ya les he comentado en clases anteriores, tenemos que activar nuestro razonamiento lógico, porque si no hacemos la activación de nuestro razonamiento lógico, quiere decir que no vamos a tener la capacidad para poder resolver un problema de este tipo. Y en realidad el razonamiento lógico, en este caso matemático, porque hay razonamiento lógico social, razonamiento lógico político, en este caso el razonamiento lógico matemático me va a permitir hacer una proyección de cálculos que me permitan responder la pregunta. Entonces, reconocemos un problema muy vinculado a la realidad, por supuesto que sí, es un problema que nosotros que somos pobladores de Huaycán. ¿Por qué siempre digo que somos pobladores de Huaycán? Aunque yo he escuchado algunos casos en donde me dice, profe, pero yo estoy ahorita en San Martín de Porres, profesor, yo estoy ahorita en Chosica, profesor, yo estoy en provincia, sí pues, pero tú estás estudiando en la institución educativa mixto Huaycán, que se encuentra en Huaycán. A partir de ahí se asume que eres un poblador de Huaycán, porque nadie va a vivir en Villa El Salvador y estudiar en Huaycán, no tiene sentido. Se supone que uno estudia alrededor de la institución educativa que está frente a su casa, muy cerca de su casa. Entonces, ¿qué tipo de números representan las cantidades que expresan el gasto diario de agua? Bueno, ¿qué tipo de números? Ya estamos trabajando con fracciones. Entonces, de hecho que las fracciones que va a representar la información que nos han dado es una forma de expresar el gasto diario de agua, claro, que lo vamos a llevar en soles. ¿Cómo determinarán la cantidad total que se gasta al día? Bueno, después de establecer las ecuaciones,
y después de un razonamiento lógico matemático vamos a establecer una ecuación y una igualdad, porque una ecuación es una igualdad. Y como una ecuación es una igualdad, a partir de ahí, a través de las operaciones matemáticas nos va a dar el resultado final. ¿De qué trata la situación? Sobre el consumo de agua. El agua potable es muy importante. ¿Qué datos se conocen de la situación planteada? Conocemos que hasta el mediodía consumen la mitad, luego un cuarto de lo que queda y luego al final queda 120 litros de agua, y con esa información tengo que plantear una ecuación que resuelva esta situación problemática. ¿De acuerdo? Ahora, solamente para que esto no sea un caso aislado, le podría decir solamente en lugares donde ha habido agua en la antigüedad, hace miles y por no decir millones de años, incluyendo lo de ahora, solamente porque ha habido agua, en esos lugares se han formado sociedades, o sea, pueblos, gente que pueda vivir. No hay ninguna sociedad, no hay ningún pueblo que se haya formado en la historia de la evolución del hombre y ahora mismo donde no hay agua. Y por eso podríamos decir que en los grandes desiertos del norte, de Piura, Lambayeque, en los Andes de la Sierra, donde no hay agua, sencillamente no hay población. ¿Y por qué no hay población? No es porque la gente no quiera ir a vivir, sino porque si no hay agua, ¿cómo vives? Si no hay agua, ¿cómo cocinas? Si no hay agua, ¿cómo haces tu aseo personal? Si no hay agua, ¿cómo haces la agricultura? Entonces, esto está vinculado también a un tema que tiene que ver con la historia de las ciencias sociales. Ya le van a preguntar a su profesor de ciencias sociales cuáles fueron las condiciones para que se formen los primeros pueblos de la evolución del hombre. Y también le van a preguntar a sus profesores del área de geografía cómo es que el agua permite crear sociedades. Pero ¿dónde hay agua y dónde no hay agua? Esa sería la otra pregunta que tenemos que hacer los profesores de su área de geografía, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, no es un tema solamente del consumo de agua, esto está vinculado con muchos aspectos. Vamos a ir respondiendo por acá entonces. ¿Qué debe resolver en esta situación? Bueno, en esta situación, como ya estamos haciendo lectura, ya, tenemos que hacer unos cálculos matemáticos que nos permita determinar cuál es la capacidad total de agua de esta cisterna que estás observando ahí. ¿Por qué? Porque me dice que al final está sobrando 120 litros y se entiende entonces que esto tiene una capacidad total. Por lo tanto, ¿qué debe resolver en esta situación? La capacidad de agua en litros de esa cisterna. ¿Qué es lo primero que debes hacer? De hecho, que lo primero que tenemos que hacer es plantear una secuencia de gráficas. Profe, ¿gráficas por qué? Porque con las gráficas podemos ir determinando cuánto se consumió, cuánto quedó y cuánto representa eso en números para poder plantear la ecuación. Quiere decir que voy a establecer una estrategia gráfica, hacer una gráfica que represente una cisterna, ver la mitad del consumo, cuánto quedó y representarlo en forma de fracción y asociarlo a la cantidad que nos indica la situación problemática, que dice sobran al final 120 litros. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Una representación gráfica de la situación problemática. ¿Qué procedimiento usarás para determinar la cantidad de agua del depósito? Bueno, como ya se dijo en la pregunta 2, primero voy a hacer una representación gráfica de la situación problemática, o sea, voy a dibujar un rectángulo que representa la cisterna, luego lo voy a dividir entre dos, voy a sombrear y luego la que queda lo voy a dividir en 4 partecitas, de tal manera que lo voy a asociar a la cantidad que indica arriba, que es 120 litros de agua que sobran al último, ¿de acuerdo? Entonces, ese procedimiento de primero graficar, luego asociar las cantidades y luego darle una representación en forma de fracción y establecer una ecuación, son los procedimientos que usaremos para determinar la cantidad de agua del depósito. ¿Cómo representas un gráfico? ¿Cómo representas en un gráfico la expresión? Se gasta la mitad de su contenido. Muy buena. Entonces, acá partimos justamente de lo que hemos planteado anteriormente. Si voy a usar una secuencia de gráficas de la situación que se ha visto, entonces yo podría decir lo siguiente. Yo podría decir, por ejemplo,
que todo este rectángulo que voy a dibujar ahorita, ya, es la cisterna. ¿De acuerdo? Es la cisterna. Pero si me dice que gasto la mitad de su contenido, muy bien, entonces quiere decir que la mitad sería más o menos así. Y a esa mitad, ojo, a esa mitad tenemos que decir que su consumo sería esta acá. ¿De acuerdo? Esto que estoy sombreando, podríamos decir qué es lo que se gastó. ¿Ya? Se gastó. Y esto que se gastó, ojo, que viene a ser, de acuerdo a la gráfica, la mitad del todo. Entonces, esto sería un medio del todo. Y lo que queda, que está aquí, ya, lo que queda, ¿qué será? La otra mitad. Se entiende que lo que queda tiene agua, pues, ¿no? Tiene agua. Entonces, también aquí queda un medio. ¿De acuerdo? Entonces, gastamos un medio y queda un medio. Y de esa manera ya lo estoy representando de manera gráfica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora te dicen la pregunta 5, ¿cómo representas en el mismo gráfico la expresión la cuarta parte de lo que queda? Muy bien. Entonces, nuevamente voy a establecer aquí el mismo gráfico rectangular con las mismas dimensiones. Ya. Voy a establecer aquí la mitad que hemos establecido, ¿de acuerdo? Ya está. Pero, ojo, de lo que queda, me dice que la cuarta parte de lo que queda. Quiere decir que en este espacio vacío de lo que queda, yo tengo que dividirlo en 4 partecitas. ¿Ya? Tengo que dividirlo en 4 partecitas. Primero hago así. Esto sería la mitad. Y esto serían las cuartas partes, la mitad de la mitad. Va y va. Entonces, de lo que queda, hemos dividido en 4 partes. En 4 partes. Por lo tanto, me dice, ¿cómo representas en el mismo gráfico la expresión la cuarta parte de lo que queda? De lo que queda, que es la parte blanca, ya dividido en 4 partes, la cuarta parte, o hay que tomar la cuarta parte, sería de la siguiente manera. Así, lo voy a graficar así. Esto sería la cuarta parte de lo que queda. ¿Qué te estoy diciendo en el fondo? Que esta parte sombreada de color verde representa la cuarta parte de lo que queda. ¿De acuerdo? Quiere decir, el todo dividido en 2 era un medio y un medio. Ahora, ese un medio que queda lo hemos dividido en 4 partes. Y lo que me dicen es, toma la cuarta parte. Ya lo tomé, es lo que está de color verde. Entonces, esto que está de color verde, ¿qué cosa viene a ser? Un cuarto. Eso viene a ser un cuarto de lo que queda. Ya, un cuarto de lo que queda. Fíjate cómo estamos construyendo las ideas, porque ahora vamos a llegar ya a un punto donde vamos a tener que establecer una ecuación, y ahí viene el punto central del todo. Muy bien, entonces gráficamente un cuarto de lo que queda es eso que está de color verde. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos avanzando entonces con nuestras ideas lógicas. Ahora, determina la gráfica que representa el gasto de agua hasta el mediodía y luego a partir de ahí representa el gasto después del mediodía. Finalmente calcule la cantidad de litros necesarios para llenar el depósito. Muy bien, entonces vamos a graficar de la misma manera como hicimos en el caso anterior. A ver, primero, habíamos dicho que esto iba a ser toda la cisterna, ¿de acuerdo? Esto iba a ser toda la cisterna. Muy bien, lo voy a poner de color azul para que sea más notorio. Ya está. También hemos dicho que hasta el mediodía se había gastado la mitad. Muy bien. Se había gastado la mitad. Entonces, la mitad será más o menos por acá. Ya.
Eso es lo que se gastó. ¿De acuerdo? Es más, lo voy a escribir acá. Se gastó. Entonces ya estamos construyendo nuestra idea lógica de cómo vamos a plantear nuestra ecuación. Ya está, se gastó media cisterna. ¿De acuerdo? Y luego, después del mediodía, se gasta un cuarto más. Ah, se gasta un cuarto más. Ah, correcto. Entonces, como hicimos en el caso anterior, ustedes recordarán, dividimos todo en 4 partecitas, que estoy marcando ahorita. Entonces, después del mediodía, ¿qué pasó? Se consumió un cuarto más. Sería esto de aquí. ¿De acuerdo? Ya está. Perfecto. La pregunta es ahora. Podemos establecer una secuencia lógica muy interesante. Aquí también, voy a marcar así, aquí también yo podría dividir lo que se gastó entre 4. Recuerda que todo lo que está de azul es la mitad que se gastó al comienzo. Y lo puedo dividir en 4 partecitas así y otra cuarta partecita así. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengan su idea más clara, yo estaría en una situación de este tipo. Por lo tanto, ¿cuál es mi lógica? Fíjate, ¿cuál es mi lógica? Mi lógica es ahora, ya, que todo esto se gastó más un cuarto y queda, ojo, 3 espacios en blanco. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta, y acá viene nuestro razonamiento lógico. Ahora, todo el cisterna que incluye lo que se gastó y lo que queda, ¿en cuántas partes se ha dividido? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, muy bien, en 8. ¿Qué significa eso? Eso significa que cada partecita es un octavo. Un octavo. ¿Se entiende eso? Cada partecita es un octavo, todo entre 8. Como una torta. Es como tener toda una torta y hay 8 invitados, entonces todo se va a dividir entre 8 partecitas. Por lo tanto, cada partecita de la torta que le va a corresponder a cada invitado sería un octavo de la torta. Eso también es un octavo. Y lo bueno de todo este problema es que todas las cantidades son proporcionales, o sea, todas las cantidades son igualitas. Cosa que en otros problemas no es lo mismo. Puede suceder un cuarto, un medio, un tercio, y entonces la cosa ahí se complica un poquito más. Pero igual la lógica sigue siendo la misma, ya está. Cada partecita, ¿de acuerdo? Se ha dividido en 8 partecitas. Cada uno sería un octavo. Pero resulta que esta parte blanquita que voy a marcar ahora sí, esta parte blanquita que voy a marcar aquí, ¿cuánto equivale? Equivale, ojo, un octavo más un octavo más un octavo. Tú sabes que las fracciones homogéneas son las que tienen igual denominador. Se pone el mismo denominador que sería 8, ya. Y solamente se suma los numeradores. 1 más 1 más 1, eso sería 3 octavos. ¿Qué quiere decir? Que lo que queda de agua, porque ya se consumió la mitad lo del azul más un cuarto más que es el verde, lo que queda de agua es 3 octavos. Pero no se sabe de cuánto, entonces será 3 octavos de X, pero de acuerdo al problema que nos ha planteado, sobra 120 litros. Ah, entonces ya tengo una ecuación. ¿Qué quiere decir? Que 3 octavos de X, ¿qué significa X? La capacidad total de toda la cisterna, pero sus 3 octavos que estoy marcando aquí equivalen a 120 litros. Ah, muy bien. ¿Y entonces qué tenemos? Una ecuación. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, lo resolvemos como toda ecuación. 3, la parte entera, la parte del numerador que multiplica una variable sería 3 veces x, 3x, ¿ya? Es igual, este 120 queda ahí al lado derecho, pero el 8 que está dividiendo al lado izquierdo
este 8 va a pasar a multiplicar, sería por 8. Así. Entonces quedaría 3x igual 120 por 8. Por lo tanto, al final sería así. X es igual a 120 por 8 entre 3. Ya, entre 3. ¿Estamos de acuerdo? Para no trabajar mucho, tercia 1 y tercia acá de 120 sería 40. Entonces quería 40 por 8. 4 por 8, 32 más un cerito sería 320. X sería igual a 320. ¿Pero 320 qué? 320 litros de agua. ¿Pero litros de qué, profesor? Litros de agua significa que toda esta cisterna tiene una capacidad de 120 litros. Por lo tanto, si yo quisiera darle una explicación rápida, quiere decir que hasta el mediodía se consumió la mitad. La mitad de 320, ¿cuánto es? 160. Ah, ya. Entonces, aquí tengo 160 litros consumidos, ¿ah? Consumidos. Luego se consumió un octavo. 320 entre 8 sería 40. Entonces acá se consumió 40 litros. Ah, muy bien, 40 litros. ¿Cuánto es 160 más 40 litros? 160 más 40 litros hace 200 litros. 200 litros, ok. Si todo tiene 320 de capacidad, ¿cuánto sobraría? 120. Y es justamente lo que nos dijo el problema, que nos sobraba 120 litros. Y coincide, por supuesto que coincide, porque la matemática es una ciencia exacta. Listo. Ya tenemos entonces el planteamiento de que nos da el problema. Conclusión. ¿Qué capacidad tiene el cisterna que nos han mencionado en la situación problemática? Tiene una capacidad de 320 litros. ¿Cuánto consumió hasta el mediodía? 160 litros. ¿Cuánto consumió? ¿Cuánto significa un cuarto más después del mediodía? 40 litros. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo esta información. Ahora sí, ya puedo, ya podría hacer mis cálculos, ¿no? Claro, ya podemos hacer nuestros cálculos. Por supuesto que sí. Ya. Y podemos responder las preguntas que vienen a continuación. Claro que sí. Todo lo que nos pide en realidad. Porque tenemos la información que necesitamos en realidad. Muy bien, entonces comenzamos. A ver. Ya hicimos la práctica 6, 7. ¿Con cuántos litros se llena el depósito? Ah, ya sabemos. ¿Con cuántos litros? El depósito se llena con 320 litros de agua. Profe, no veo. Correcto, cambiamos. El depósito se llena con 120 litros de agua. Ya está. Ahora nos dice, reemplaza los valores y verifica tu respuesta. Ah, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es justamente poner estos casos que voy a poner ahorita por acá. A partir de la gráfica que hemos desarrollado, podríamos decir lo siguiente. A ver, vamos a poner por acá nuestro texto y vamos a escribir. Hasta el mediodía se consumió la mitad del tanque. Y eso equivale a 160 litros de agua. Listo. Luego del mediodía se consumió un cuarto
cuarto de lo que quedaba. De lo que quedaba. Y eso equivale a 40 litros. Claro, porque un cuarto, bueno, cada parte era un octavo de 320, o sea, 320 entre 4, eso es 40 litros. Ya está. ¿Qué más? Luego nos indicó, luego se indica que sobraba 120 litros de agua. Con este valor se pudo calcular la cantidad total de agua que contiene el cisterna, y esto es igual a 320 litros de agua. Y esto es igual a 320 litros de agua. ¿De acuerdo? Listo. Eso es lo que hay que responder ahí, de acuerdo a lo que hemos trabajado. Es más, si es posible, puedes usar el método gráfico, como está indicado en la parte anterior. Muy bien. Ahora sí, ya estamos en la parte de la metacognición. ¿Qué estrategia apliqué al resolver la situación? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? ¿Qué aprendí de esta situación? Entonces todo eso tiene que ver con lo que hemos hecho hasta el momento, pues, ¿no? Que aprendí a representar de forma de fracción diferentes cantidades, en este caso la capacidad de agua de un cisterna. ¿Qué dificultades tuve? De repente la dificultad estuvo en la parte cómo se planteaba la ecuación. ¿Qué estrategia apliqué al resolver la situación? Bueno, la estrategia del método gráfico, como se indicó en la parte 2 o la pregunta 2. Autoevaluación. Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. Supón que otro grupo de familias gasta después del mediodía 2/5 de lo que queda. ¿Ya? 2/5 de lo que queda. Si se mantienen las otras condiciones de la situación inicial, ¿cuántos litros se necesita para llenar el depósito? Este es un caso interesante porque es lo mismo de lo anterior, pero te dice que ahora se va a consumir 2/5 de lo que queda. Entonces te voy a ayudar rápidamente para que tengas el planteamiento. Igual, por el método gráfico, voy a escribirlo acá, planteas tu cisterna, que sería esto de ahí. Vas a consumir la mitad, eso queda, según lo que están indicando en la situación problemática. Ahí está, eso queda, se consume la mitad. Pero dice que luego se consume ya no un cuarto de lo que queda, sino 2/5 de lo que queda. Entonces, cuando te dice 2/5, esta palabra quintos te está diciendo que el todo de lo que queda lo tienes que dividir llevando en 4 partes, porque antes era un cuarto, 2 cuartos, sino en 5 partecitas. Entonces, más o menos sería así: una partecita, 2 partecitas, 3 partecitas, 4 partecitas y 5 partecitas. Ya tienes 1, 2, 3, 4, 5 partecitas. Y te dice que después del mediodía, o sea, después de que esta mitad para adelante, se consumió 2/5. Se consumió 2/5. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha consumido este quinto de aquí, que lo voy a sombrear ahí, 1. Ya, eso sería 1. Y el otro quinto, que sería este de acá. Por lo tanto, ¿cuánto te queda? 3/5, ¿sí o no? Pero ojo, esto es de lo que queda. Ahora, vamos a lo otro. Vamos a lo otro. ¿Qué más? ¿Cuántos litros se necesita para llenar el depósito? Como nos dice que todo se mantiene de la situación anterior, quiere decir que lo que queda, que es 3/5, esto que está acá, ¿por qué? Porque se entiende que esto es 1/5
Esto es otro quinto. Ahí están los 2 quintos. Lo que queda es un quinto y otro quinto y otro quinto. Un quinto más un quinto y más un quinto, ¿cuánto da? 3 quintos. ¿Qué quiere decir? Que 3 quintos, ojo, de acuerdo a la situación anterior, equivale a 120 litros. ¿Ya? 3 quintos de X. Por lo tanto, rápidamente yo puedo decir lo siguiente. X sería 5 por 120, 600. 600, escucha, 600 entre 3 sería 200. ¿De acuerdo? Nuevamente. 5 por 12, 600. Entre 3 que divide, 200. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué significa eso? Que estos 3 quintos que tú ves acá, 3 quintos, equivale a 200 litros de agua. Y ya no a lo anterior, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, la pregunta es ¿cuánto tengo ahora de consumo? Y bien fácil, porque si 3 quintos es 200 litros, entonces yo rápidamente puedo sacar una línea de tiempo, ¿no? Y decir que, por ejemplo, si todo lo divido, a ver, si todo lo divido en 5 partecitas, entonces acá también puedo dividirlo. Definitivamente, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá tendría un quinto. Aquí tendría un quinto. Aquí tendría un quinto. Por lo tanto, toda la cisterna, ¿cuántos quintos tendría? 10 quintos. Igual denominador 5, 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 10 quintos. Ah, muy bien. Fácil. Entonces yo ya puedo determinar cuánto tiene el todo, pues, ¿no? Fácil, pues si 3 quintos es igual a 120 litros, entonces todo, porque eso es lo que nos está indicando, ya, 3 quintos es igual a 120, entonces, a ver, 5 por 0, 12, 5 por 12, 60, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? 50, 60, sería 600, 600 de 3, 100. Todo el sistema tendría solamente 200 litros de agua. Eso es para la parte que te corresponde a la metacognición. Listo. La otra chiquitita, que es la pregunta 2, lo conviertes a decimal. Fácil, mira. 0,16. Ese 6 significa que se repite varias veces. Vamos a trabajar con 3 cifras nada más. 5 tercios, esto es menos. ¿Cuánto es 5 tercios? Si tú agarras la calculadora, dices, a ver, 5 tercios, profesor, es 1.66. También vale 1.66, pero 1.66. Ya, 1.66. A eso le vas a sumar 2 quintos más 2,5. ¿Cuánto sale todo eso? Ah, usas la calculadora o de manera manual. 0.166 menos 1.66 y más 2.5. Eso es exactamente de acuerdo a mi calculadora. A ver, ese es exactamente a mi calculadora 1,006. ¿Qué quiere decir? Que al simplificar toda esta expresión y llevarlo a un número decimal, el resultado final es 1.006. Bien, ahí paramos y nos vemos en la próxima clase, jóvenes, con sus evidencias.